Señorita, el ticket de salida es como la cuestión de Google Dale, Class, pues. una cuestión de Google, ¿Es como qué? la cuestión de Google, así como Sí, el formulario de Google, sí, justamente, es eso. eso. Y la gracia en el fondo es que puedan utilizar esos tickets, o sea, porque al final lo que hemos hecho es que las preguntas de la prueba son muy parecidos a los de los tickets, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el ticket de salida eran cajas de limones, la prueba son cajas de lápices. Si en el ticket de salida era un cilindro de altura 10, en la prueba es un cilindro de altura 15, pero es el mismo tipo de problemas, con el mismo tipo de imagen. Entonces, como la idea de que ustedes hagan a conciencia los tickets de salida es que con eso, es que esos les sirvan para las pruebas que sí son con logro de objetivos, ¿sí? Y lo que yo les decía a los compañeros, que no sé si les quedó claro a ustedes, pero en el fondo yo al menos cuento con que estén haciendo las pruebas con los apuntes también, si son formas distintas de estudiar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la prueba de esta unidad de geometría, que tiene muchas fórmulas, porque tienen que saber cómo se calcula el área de las figuras planas, qué es el perímetro, tengan un cuaderno al lado con los apuntes, pues chiquillos, y al final lo importante es que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. Cuando estemos en clases normales, nos vemos 3, 4 veces a la semana, y les puedo pedir y exigir que se lo aprendan de memoria. Pero ahora que estamos a distancia, si usted quiere desafiarse y lo hace sin el cuaderno y después, por ejemplo, revisa con los apuntes del cuaderno, eso también es una manera de estudiar y de aprender. Lo importante es que ustedes lo hagan y que se sientan cómodos, o sea, y seguros de hacerlo. ¿Se entiende? Como utilicen las herramientas que tienen ahora. Como evidentemente la idea es que no se anden pasando entre ustedes las respuestas, porque eso ya es como copiar, pero si, no sé, le pueden pedir ayuda a un compañero y que el compañero le explique, no que lo haga por usted. Pero, ¿me entiende? ¿O no? ¿Sí o no? Ya, pero contemplen que yo al menos pienso que, o sea, pueden tener sus apuntes con las fórmulas, pueden tener sus apuntes con qué significa perímetro, qué significa área, ¿sí? Pueden tener incluso hasta un ejemplo para después poder hacerlo. Sí, entonces una compañera me preguntó, muchas gracias Anto, escriban su nombre y apellido en el chat. Acuérdense, su profesora de primero básico, escriba con letra mayúscula. La primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido. ¿Sí? Bien, bien. Muchas gracias. Eso. Entonces, la idea de la clase de hoy, esto no es, nos pasó con los 3 cursos, ¿sí? Así que no se preocupe, a los 3 cursos le pasó que no se entendió mucho lo de la clase pasada, ¿sí? Entonces, la idea de ahora, no sé si ustedes vieron, en el otro curso me pasó que lo habían visto re poco, que nosotros mandamos el PPT con las respuestas y además un documento donde se explicaba cómo se desarrollaban los ejercicios. ¿Sí? Se los mandamos al mail y yo se los mandé también al profesor Nicolás por WhatsApp. Entonces la idea es que ahora yo voy a hacer con ustedes el ticket de salida que correspondía a la semana pasada. ¿Sí? Y después la idea es que ustedes lo puedan hacer de nuevo ustedes. ¿Qué les recomiendo yo? Pueden escribir las respuestas y después cuando estén en el ticket de salida, háganlo igual, háganlo ustedes y confirmen si las respuestas, si es que le achuntaron o no. Si es que no le achuntaron, vuelvan a hacerlo porque en algo se equivocaron. ¿Se entiende? Pero la idea es que veamos cómo aprenden mejor. Si eso al final lo que nosotros queremos que ustedes logren, ¿sí? Que ustedes aprendan. Señorita, Cuénteme. los tickets de salida todos tienen que, ¿cómo se llama? Van con nota. Nosotros
nuestros tickets de salida no van con nota, porque no se los dijimos, ¿sí? Pero sí van con puntaje, ¿sí? Que eso siempre se los dijimos. Entonces, pero el puntaje es por hacerlo. Lo importante es que como después las pruebas son iguales a los tickets de salida, la idea es que ustedes con esos tickets de salida puedan aprovecharlos y puedan estudiar para hacer las pruebas, que sí van con nota por logro. Y entonces, en los tickets de salida lo importante es que los hagan a conciencia porque les van a ayudar después en la prueba. Y la próxima semana, a lo que ya yo le decía al pie, la próxima semana les voy a mostrar las tablas, ¿sí? Donde sale como todo lo que me han entregado, las notas de las pruebas, se las voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo les fue como en esta segunda unidad y prepararse un poco para la tercera. Y ahí, por ejemplo, los que no me hayan entregado cosas, se puede abrir como otro periodo de entrega, pero con un puntaje más bajo, porque ya pasaron, por ejemplo, todos los tickets de salida de la unidad 2. ¿Se entiende? Sí. Excelente. Entonces, ya. Este es el ticket de salida, que es área de prismas y cilindros. ¿Qué era el área de prismas y cilindros? Nos vamos a acordar que es como si yo tengo aquí este prisma, ¿verdad? Que es un paralelepípedo. ¿Y qué quiere decir que yo quiero calcular su área? Quiere decir que yo lo voy a envolver, ¿sí? En un papel de regalo. Y no me tiene que sobrar ni faltar ni un gramo de papel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que forrar esta tapa, esta tapa, esta tapa, la de acá atrás, la de arriba y la de abajo. Eso es lo que yo calculo cuando calculo el área de un prisma. Y de un cilindro, lo mismo, ¿sí? Aquí ya los tengo desarmados, entonces voy a calcular esta área lateral, que es una gran área porque no tiene tapas, ¿verdad? Porque es continua, y la de arriba y la de abajo. ¿Sí? Eso es lo que yo calculo cuando calculo el área de prismas y de cilindros. Entonces, si ven, esta área de prisma y cilindro, este es el del octavo C, pero usted va a decir octavo A, su correo electrónico, su nombre, con mayúscula, ¿verdad? Y entonces empezamos el formulario. Este lo empecé a hacer con el octavo C, ya tuve la clase, entonces, si se fijan, están marcadas, pero yo volví a marcar todas las letras D, para que sepan que en el fondo lo que aparece marcado no es la respuesta correcta, ¿sí? Es solo porque no podía desmarcarlo. Entonces, ¿cómo calculo el área de un prisma? ¿Sí? En este caso me dice prisma de base regular. ¿Qué quiere decir que sea un prisma de base regular? Quiere decir que todos los lados de la base miden lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que este lado y este lado, porque la base es triangular, van a medir lo mismo. Entonces, sé cuánto mide ese lado. Sí. ¿Cuánto mide, Anto? 8 centímetros. Gracias, Pierre. Y ¿Cuánto el mide? otro 8 y el otro 8, en total son 24. Excelente, bien, ya, no te adelantes, que vamos por partes. Entonces, ahí ya sabemos entonces que todos los lados de ese triángulo miden 8. ¿Cómo lo hago para calcular el área de este prisma? Vamos a hacer lo que les decía antes. Calculo el área de la base, ¿sí? Aquí hay que distinguir dos cosas, que es donde yo siento que se confundían, porque usamos las mismas palabras para hablar de los elementos del prisma y para hablar de los elementos de las figuras que conforman el prisma. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, esta tapa es un rectángulo. Esta tapa es una figura bidimensional, quiere decir que solo tiene largo y alto, ¿verdad? No es 3D esta tapa. Lo que es 3D es el prisma, ¿sí? Entonces, yo cuando hable, por ejemplo, puedo hablar de la altura de este rectángulo, que va a ser esta,
o puedo hablar de la altura del prisma, que es esto. Y ambas se llaman altura. Puedo hablar de la base del prisma, que es todo este rectángulo, arriba y abajo, todo esto es la base, o puedo hablar de la base del rectángulo, que es este lado. Uso las mismas palabras, pero estamos hablando de cosas, de elementos diferentes, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que distinguir, que cuando hablemos de prismas, voy a estar hablando del prisma general de esta figura 3D, y también voy a estar hablando de las figuras de cada lado, que son planas, que también tienen elementos, lado, alto, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia que vamos a tener que hacer. Entonces, ¿cómo calculo el área de este prisma? Tengo que calcular el área de cada una de las figuras planas que conforman este prisma, de cada una de las tapas. Siempre vamos a hablar que los prismas tienen una base y, caras basales y caras laterales. Las caras basales son las que van a estar arriba y abajo, pero ojo, porque también les podemos poner el prisma hacia el lado, y la base va a seguir siendo esta y esta. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, nos pasaba la vez pasada con los con este prisma de base triangular, que estaba acostado y parecía una carpa, pero la base seguían siendo los triángulos. ¿Sí? Entonces, eso como nociones generales de prismas. Y entonces vamos a calcular, para calcular el área total de todo este prisma, vamos a calcular primero el área basal. El área basal va a ser el área de una de las tapas, ¿sí?, del prisma, de una de las bases. Entonces, ¿ah? En este caso, la base es un triángulo. Por lo tanto, yo lo que voy a estar buscando es el área del triángulo de la base. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Y aquí, ¿qué tienen que hacer? Fórmula. Por eso les decía que para la prueba, escriba las fórmulas, ningún problema, ya están en la cápsula. Usted ya sabe cuáles son, están en la cápsula, están en el PPT que está arriba de la web, está arriba en Webclass, ¿sí? Hay 2 diapositivas donde están todas las fórmulas. ¿Sí? Entonces, usted dice, ya, ¿cómo calculo el área de un triángulo? Con la fórmula. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es esa fórmula? Creo que sí. ¿Crees que es? Vamos, atrévete. Sí, era el 24, o sea, hagamos que, por ejemplo, el 888 son 24, ¿cierto? Sí. Se tiene que multiplicar por el 11, ¿cierto? Esa era el área Sí. lateral, ¿sí? Eso era para calcular el área lateral. Entonces ahora estamos calculando solo el área del triángulo, ¿sí? En este caso es un rectángulo, porque no tengo un prisma de base triangular, pero la base, lo que queremos calcular es el área de un triángulo. Entonces, de lo que me tengo que acordar es de cómo se calcula el área de un triángulo. Ya. Creo que era AB por 2, algo Ya. así. Por ahí. Más 11. no, ya sé. A Recién ver. lo vi. Era esa cuestión que dijo que una línea que era así como así en la altura, pero siempre en mitad del... Entonces, Y eso se multiplica
multiplica por el 24 parece, y ahí da el resultado, ¿cierto? Tranquilidad, tranquilidad. Entonces, ahora solo estamos calculando el área del triángulo. Nada Hay más. agua en el refri. Solo de un triángulo. Cuidado ahí con hablar para todos, ¿sí? Entonces, el área del triángulo es base por altura, ¿sí? Entonces, ¿pero qué base? La base del triángulo, ¿sí? Que es en este caso uno de los lados, 8. Entonces, base por altura, y todo eso se divide en 2. Así se calcula el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, es la base del triángulo por la altura del triángulo, y todo eso se divide en 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? ¿La conocemos? 8. 8, excelente. ¿Cuál es la altura de este triángulo? 11. Del triángulo. Por eso yo No, hacía la diferencia. No se sabe. Ah, no, sí, 6,9. Excelente. 6,9. Y todo eso entonces lo vamos a dividir por 2. ¿Sí? ¿Cómo? Generalmente después de esta multiplicarlo, operación ustedes la van a ver escrita como fórmula de la siguiente manera. Base por altura, usamos la H en general para hablar de la altura, partido por 2. ¿Sí? En este caso la altura está con la letra A. Generalmente la escriben con la H, pero da igual, chicos. ¿Sí? Entonces, base por altura partido por 2. Generalmente esa es la fórmula que van a ver. ¿Sí? ¿Pero qué significa eso? Nada, que yo multiplico la base por la altura y después todo eso lo divido en 2. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, 8 por 6,9 dividido en 2. ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene calculadora? Yo tengo calculador. Ayúdame entonces. 8 por 6,9. 55,2. 55,2. Y todo eso dividido en 2. Y dividido en 2 es 27,6. Excelente. 27,6 centímetros cuadrados. Cuadrado. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Pero Ya. señorita, ¿en qué momento calculó el 11? Todavía ni me he fijado en el 11. Es que Por- se supone que pase por altura, pues la base es el 8 y la altura es el 11. Ahí No me es que, perdí. Victoria, Por- mira la A, esa rojita, hay como una línea roja ahí. Y estamos haciendo como solamente la cara de abajo del triángulo. Ah, ya. Eso es lo importante, lo último que dijo el Pierre, que también un compañero me lo escribió por interno. Esto que yo les decía, tenemos que diferenciar los elementos del prisma, que es esta figura 3D, de los elementos de las figuras planas que conforman el prisma. ¿Se entiende? Entonces, el prisma triangular que está en el ticket de salida, ¿sí? La altura del prisma es 11. Sin embargo, nosotros ahora nos estamos centrando
solo en este triángulo. En nada más. Y este triángulo tiene altura. Es uno de los elementos de los triángulos. La altura es esta línea roja, ¿sí? Y que está aquí con una letra A. Y aquí abajo dice A igual 6,9. Entonces, por eso sabemos que la altura es 6,9. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿La Victoria, Sí. que era la que tenía la duda? Sí, señorita. Ya, estupendo. Entonces, esa es la diferencia, así que ahora nos estábamos centrando solo en el triángulo, en nada más. Ni siquiera me preocupé de mirar los otros elementos del prisma, ¿para qué? ¿Sí? Solo miro el triángulo. Y ahora que ya calculé toda el área, ¿sí? O sea, toda la superficie, todo lo que está dentro del triángulo de la base, me puedo centrar, perdón, en el resto, ¿sí? En los lados. Porque, ojo, este triángulo de la base es igual al triángulo de arriba. Entonces, si tengo el área de este triángulo de la base, ya tengo también el del triángulo de arriba. ¿Se entiende? No necesito volver a calcular el área de este triángulo de arriba. Sé que son iguales. ¿Sí? Entonces ahora me resta calcular el área del resto de los lados. Y aquí yo tengo dos opciones, que también siento que es lo que el Pierre ahí agarró súper rápido, pero siento que no se entendió del todo, ¿sí? Para calcular el área lateral, que es todo esto que está aquí al lado, también tengo dos opciones, ¿sí? O sea, no también, tengo dos opciones. Entonces, el área lateral total. Tengo dos opciones para calcular el área lateral total. La primera opción es calcular cada una de las tapas y sumarlas. Calculo esta, calculo esta, calculo esta, calculo esta. Y sumo los resultados. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, la opción 1 es calcular cada una, el área de cada una de las tapas laterales y sumarlas. Esa es la opción 1. La opción 2 es la siguiente, y quiero que me miren ahora la cámara. Yo tengo aquí el prisma, pero este prisma además yo ya lo corté y tengo ahora la red, ¿sí? La red que forma este prisma rectangular cuando yo lo armo. Tengo la tapa de arriba, la tapa de abajo y la tapa de arriba. Y tengo todas estas tapas laterales, la de aquí, la de acá, la de aquí y la de acá. ¿Sí? Se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En lugar de calcular cada una de estas tapas y sumarlas, puedo calcular el área de este gran rectángulo, ¿sí? Que, si se fijan, es la suma de todos estos lados, ¿sí? ¿Cómo yo, este elemento sigue siendo la altura de mi prisma, ¿verdad? Este lado de este gran rectángulo sigue siendo la altura de mi prisma, ¿sí? La altura. Sin embargo, ¿cómo yo sé cuánto mide todo este lado? Yo sé cuánto mide este lado, porque si se fijan, yo giro aquí, este lado de, perdón, que se confunden ahí las palabras. Yo quiero saber
cómo calcular este lado grande del rectángulo. ¿Cómo sé cuánto va a medir? Este, que es de este lado, coincide con esta parte de la tapa basal. Este va a coincidir con ese. Este va a coincidir con ese lado. Y este con ese lado. Por lo tanto, este lado largo de mi rectángulo grande, ¿sí?, es igual al perímetro de la figura basal. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la otra manera de calcularlo va a ser calcular el área total de una vez, ¿sí? En lugar de andar calculando esta y esta, calculo todo de una sola vez. Y para hacerlo, Y eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es utilizar el perímetro, calcular el área total, el área lateral total de una vez. Para ello, utilizo el Señorita. perímetro, ¿sí? Dice la Nereida si la puede dejar entrar. Perdón, no la tengo, no me está ¿No le esperando. sale? No, no me sale. Que le sale que está en sala de espera y no puede entrar a la clase. ¿Habrá entrado yo lo que al segundo bloque? Le voy a decir, pero un poquito. Porque no aparece aquí. Entonces, calcular el área total de una sola vez, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué vamos a usar? El perímetro de la base, y eso lo vamos a multiplicar por la altura del prisma. ¿Se entiende? sí. Sí, bueno. ¿Y los demás? Porque al pie yo siento que le quedó claro de la clase pasada, pero a los demás me preocupan un poquito más. Todavía no entendí muy bien. Ya, bien ahí que lo haya dicho. ¿Me podrías decir como en qué parte te perdiste? Es lo último. Porque no En lo quedamos. último. Ya. Gracias, Matías, por decirlo, no te preocupes. Entonces, ahí sí entró la negrita. Entonces, fíjense que este es mi prisma. Vamos a definir que esta es la base, esta es la otra base y esta es la altura, ¿sí? Del prisma, de la figura 3D, ¿sí? Yo quiero calcular, ya calculé la base, al menos de mi ticket de salida, ¿verdad? Ya calculé la base. Calculé el área del triángulo que estaba en la base. Ahora necesito calcular el área de todo este lado. Entonces, una opción es calcular cada una de las tapas y sumarlas. La otra es pensar que este lado es como un gran manto, ¿sí? Como una gran área, que es lo que nos pasa cuando desarmamos este prisma. Entonces, yo tengo este prisma de base rectangular, ¿verdad? Esta es la base, esta es la altura del prisma, pero yo quiero calcular el área de este lado. Entonces yo voy a desarmarlo y lo voy a abrir. Y voy a tener un gran rectángulo. Entonces, es más eficiente, por así decirlo, calcular solo este gran rectángulo en lugar de calcular cada uno de los rectángulos y sumarlos. Por eso estamos viendo esto. ¿Cómo lo hago? Este lado de mi rectángulo sigue siendo la altura del prisma. Entonces ese ya lo conozco. El problema es este lado de acá, este lado largo, ¿verdad? Que forma como todo el lado de mi prisma. ¿Cómo podemos saber qué es? Yo les decía, esto
corresponde al perímetro de la figura basal. ¿Cuál es el perímetro? El cordel, la cuerda, la línea que limita mi figura basal, ¿verdad? Es la orilla. El perímetro, entonces, de este rectángulo es toda la línea que lo recorre. ¿Sí? Entonces, este lado largo de este rectángulo, si yo vuelvo a armar mi prisma, me coinciden. Este lado chiquitito coincide con el lado de acá. Este lado ya está pegado, así que sabemos que coincide con este lado del rectángulo. Este coincide con este lado del rectángulo. Y finalmente, este más largo coincide con este. Entonces, todo este gran lado de mi rectángulo grande que yo quiero calcular coincide exactamente con el perímetro de la figura basal. Por lo tanto, para calcularlo yo puedo utilizar el perímetro de la figura de base y multiplicarlo por la altura del prisma. ¿Se entendió, Javi? Si no me equivoco, fue la Javi. ¿Sí? Sí. Excelente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, el perímetro de la base por la altura del prisma. Calculemos ambos para que vean que es lo mismo. Veamos primero la opción A, calcular el área de cada una de las tapas y sumarlas. Entonces, para eso, vamos a calcular el área primero de esta. Solo de esta. ¿Cómo calculo el área de este rectángulo? Es base por altura, por si no se acordaban. Entonces, en números, ¿qué sería eso? ¿8 por 11? Excelente. 8 por 11. ¿Sí? Eso es igual a 88. excelente, 88. Y en este caso, como me dicen que es un polígono regular, ¿verdad? La base es una base regular, es decir, que todos sus lados son iguales, también ya sé cuánto mide también ya sé cuánto mide este y sé cuánto mide este, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Todo 88. Todos 88. Bien, entonces, como los tres lados son iguales, puedo multiplicar por 3, ¿verdad? Nos queda menos de un minuto, así que, y es muy bien, el Davis me contestó, 88 por 3 son 264. Se nos va a ir nos queda menos de un minuto, así que voy a copiar esto para después y entramos a la segunda reunión, ¿ya? Para terminar de explicar lo segundo. Eso. Nos vemos en la segunda reunión. Hay que colocar de nuevo el nombre ¿El del chat. nombre? Sí, mejor, porque a veces hay algunos compañeros que se le olvida, entonces si están al menos en la segunda, sí lo reviso, pero sí, escriba por segunda vez su nombre en el chat, por favor. Ya, entonces, habíamos quedado en que teníamos, como nuestros tres lados son iguales, ¿verdad? Como las tres tapas laterales son iguales, las podemos multiplicar por 3. ¿Ah? Encontré el PowerPoint que te había dicho. Bueno. Entonces, vamos a tener que el área de una de nuestras tapas, ese mismo es. Sí, ese. Ese es el PowerPoint. La vamos a multiplicar por 3 y así obtenemos toda el área total lateral.
¿verdad? Hagamos ahora el ejercicio de la segunda opción, ¿sí? Que es calcular el área total, o sea, esto de que calculábamos este gran rectángulo, ¿verdad? Pero de una sola vez, ¿sí? Y entonces para eso usábamos lo que el Pierre se acordaba, ¿sí? Entonces no sé ahí si nos quieres ayudar, Pierre, ¿cómo lo hacías? Ya, era sumar el 8 por los tres lados, o sea, 8 más 8 más 8, que es 24, después es 24, multiplicarlo por 11, Pues el 24... Ah, me quedé más lindo. Ahí. Por 11. por 11. Y después, eso creo, ¿Y o eso? capaz que se divida en 2, uno, eso No. no lo sé, Eso nomás. ¿no? Entonces, 24 por 11. ¿Quién me ayuda? 264. 264. Y si se fijan, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Con esta manera obtenemos 264, se me olvidó antes poner la unidad, centímetros cuadrados. Y con esta otra manera también obtenemos 264 centímetros cuadrados. Por lo tanto, lo importante es que ustedes sepan que pueden hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Hay algunas veces en las que probablemente les va a ser más fácil quizás hay otros en los que les va a ser más fácil el calcular las tapas por separado y después multiplicar, ¿sí? Va a depender de ustedes, ¿sí? Pero es importante que sepan al menos como esta fórmula general. Señorita, Cuéntame. pero la pregunta que nos preguntaba del área lateral o del área basal. Nos preguntaban por el área total. Cuando no Ah, ya. cuando no le ponen apellido, cuando dicen ¿cuál es el área del siguiente prisma? Están hablando del área total. Entonces ahora, ¿cómo calculamos el área total? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Era sumando o multiplicando. Era sumando, multiplicando. ¿Por cuál de las dos te vas? Multiplicando. ¿Por qué cosa multiplicarías? No, que sería mucho. Sumando. Sumando, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que yo quiero obtener el valor de cuánto valen todas estas tapas juntas. Entonces lo que estoy haciendo, lo que necesito hacer es solo sumar. El área basal de uno de los dos triángulos es 27,6. ¿Cuántos triángulos tiene mi figura? Mi prisma. ¿Se entiende la pregunta? Tengo este prisma de base triangular. Ese es el que estamos buscando, ¿verdad? Ya te está Entonces, escribiendo. Dale nomás. ya, perdón. Entonces, que me distraje. Tenemos nuestro prisma, ¿verdad? Ujú. Y queremos calcular el área de todo el prisma, es decir, la suma de todas las tapas. Entonces, nosotros ya sacamos el área basal. ¿Sí? El área basal es la de uno de estos triángulos. Sin embargo, tenemos un triángulo abajo y tenemos un triángulo arriba. Por lo tanto, el área total va a ser el área basal por 2, ¿sí? ¿Se entiende? Porque la tengo abajo y arriba. Tengo que usar ambas, ¿sí? Puede decir área basal por 2 o puede decir área basal más área basal. Depende de qué les acomoda más a ustedes, ¿sí? Ambos están bien. Y luego le voy a sumar... Área lateral. Espérenme 2 segundos. Justo ingresaron 2 compañeros, así que ya. Entonces, discúlpenme, ahora sí. Entonces, el área basal por 2, ¿verdad? Porque tengo la de abajo y la de arriba, y alguien me completó la oración y no alcancé a escucharlo porque El me área dijo lateral. más el área lateral. Exacto. Más el área lateral
total, ¿verdad? O sea, ojo ahí, porque recuerden que cada una de estas tapas es un lado. Es el Entonces, área. es el área lateral total, toda el área lateral, ¿sí? Entonces, en números, ¿qué sería en este caso? 300. 3. Ah, ya, o sea, sería 264 Ya, más, esa sería el área lateral, más, ¿verdad? Entonces, sí, 264 más 27,6 centímetros más 27,6 centímetros. excelente, 27,6. Ve que ahí el compañero me dijo más. Entonces, para que sepan que ambos funcionan, yo puedo o multiplicar por 2 o sumarlo 2 veces. Es lo mismo. No hay problema, pueden usar ambas. Entonces, 27,6 más 27,6, que es lo mismo que decir 27,6 por 2, más 264. ¿Quién me ayuda entonces? Es 319,2. 319,2. ¿Qué cosas? Centímetros cuadrados. ¿Dudas hasta acá? ¿Por qué sale 27,6? ¿Por qué qué? ¿Por qué salió con 27,6? Porque es el área basal, el área del triángulo de la base, que está aquí arriba. Área basal igual al área del triángulo de la base. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? Base por altura partido por 2. Eso me daba 27,6 centímetros cuadrados. Sin embargo, yo tengo dos triángulos. Tengo el triángulo de abajo y el triángulo de arriba. Por lo tanto, tiene que ser 27,6 más 27,6. Ya. O 27,6 por 2. Funcionan ambos. ¿Más dudas o estamos bien? Voy a seguir. Si tiene dudas, recuerde hablar porque no soy adivina. Entonces, 319,2 sería nuestro resultado, ¿sí? 2. ¿Cuál de las opciones me permite calcular correctamente el área de este prisma de base regular? Entonces, ojo, porque miren cuál es la pregunta. No me están diciendo cuánto es, me están diciendo cuál de las opciones me permite calcular. Entonces, antes de ponerse a calcular como locos, lean bien qué es lo que me están preguntando. Entonces, recuerde que la respuesta que está marcada no necesariamente es la correcta, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿Cómo la calculo? Área total igual área lateral más área basal. Área total igual área lateral más área basal más área basal. Señorita, Cuénteme. ¿quiere calcular el área total entonces? Sí, Ay, al tiro. área total es igual al área lateral más área basal, o el área total es el perímetro de la base multiplicado por la altura del prisma. En la B. Ya, creo ¿Crees? que lo estoy calculando, calma. Creo que el área basal, o sea, la de abajo, si sumáis todos esos lados son 50. Pierre, ¿verdad o no? Sí, ¿Sí? yo. Ojo, porque eso fue lo que les pedí que se fijaran. No, en esta pregunta al menos todavía no te están pidiendo que calcules, te están pidiendo solo que digas cuál es En la la B. fórmula. ¿Sí? Fíjate, en la Ya. respuesta no hay ningún número, entonces no tienes que calcular, solo tienes que decir cuál es la respuesta correcta. Y la dijo un compañero que dijo, En la es B. la B. ¿Sí? Entonces, el área total va a ser el área lateral más el área basal más el área basal. Y cuando decimos área basal nos referimos al área de una de las bases. Cuando decimos el área lateral, estamos hablando de toda esta área. ¿Sí? Yo le pongo a veces el área lateral total como para diferenciarlo porque cada una de estos laterales tiene un área, ¿sí? Pero
Eso, ¿está claro? Soy un crack. Así es. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí. Ya. Sí. Ahora sí te preguntan, ¿cuál es el área del siguiente prisma de base regular? Y recuerde que la Esa que es. está marcada no necesariamente es la respuesta correcta. Ahora sí tenemos que Ya. calcular. Yo aún no la veo la otra. ¿Ah? Entonces, ¿qué Ya. calculamos? Ya, atento. Es la misma que la anterior, ¿cierto? Sí, ya. Sí, En el área basal hay El área basal. 10 perímetros, ¿cierto? De 10 centímetros. Esos son 50 centímetros. eso, espera. Entonces, área basal. Espera, y me dijiste perímetro del pentágono, ¿verdad? Es igual a 50 centímetros. Ya, Multiplicado por el 6,8, que es la altura, creo, ya. de ese área basal. Bien, casi. El área basal, entonces, ¿ah? No, es la, ¿cómo se llama? No vi bien. Es como de al medio hacia afuera, ¿cierto? Esa cuestión. El apotema. El Entonces, apotema. el Pierre se acordaba bastante bien. Entonces, el área basal, de nuevo, solo nos vamos a centrar en la figura de la base. Solo en la base. Que en este caso, en el caso del ticket de salida, es un pentágono. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar el área de un pentágono. El centro comercial. El Pierre se acordaba bastante bien cómo se calcula. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si usted no se acuerda, no hay problema, están las fórmulas en el PPT que mostró la Victoria, si no me equivoco, antes. ¿Sí? Están todas las fórmulas. Pero ahora le vamos a explicar por si no se acuerda. Y el área de un pentágono se calcula. El área de cualquier figura plana que tenga 5 o más lados se calcula de la siguiente manera. Se dice que es el perímetro de la base, el perímetro del pentágono en este caso, por el apotema. El apotema es esta línea roja que está aquí, que es un segmento, una línea que se traza desde el centro de la figura hacia uno de los lados y forma un ángulo recto. ¿Sí? Y como el Pierre decía, se parece al radio en el círculo. ¿Sí? Se parece mucho al radio. No se llama radio porque no es un círculo, ¿sí? Pero se le llama apotema. Y esas se las tienen que dar, ¿sí? No es como que van a tener que calcular cuánto vale el apotema, no, les tienen que decir el apotema mide esto, ¿sí? Entonces, el perímetro del pentágono por el apotema y todo eso dividido en 2. ¿Sí? Así se calcula el área de una figura de 5 o más lados. Entonces, por eso el Pierre nos decía, espere que entraron unas personas para poder admitirlo. Ahí. Entonces, chun. Ay, perdón. Por eso entonces el Pierre calculaba el perímetro del pentágono. ¿Sí? El perímetro del pentágono son 50 centímetros. Por el apotema, como sabemos, me lo tienen que dar. Entonces tengo que mirar con atención el dibujo o los datos que me dan en el encabezado para ver si me los dan. En este caso, ¿cuál es el apotema? 6,8. 6,8. Bien, 6,8. Y todo eso lo dividimos por 2. Pero que no antes de ser multiplicada.
¿Qué ¿O no? cosa? Sí, Que pues. no eso se multiplicaba antes de dividirlo. Por eso está con el paréntesis. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ¿quién me ayuda? 50 por 6,8. Yo. 340. 340. Y todo eso lo dividimos en 2. ¿Cuánto me da? 170. 170. Bien. Y son, me tengo que acordar, centímetros cuadrados. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que calcular? El área lateral. Bien, el área lateral. Que puede ser de la forma y de la otra forma que es multiplicando todo. Excelente. Entonces puedo calcular cada tapa y sumarlas, o puedo calcular toda el área lateral a la vez, ¿verdad? Sí. Entonces, Que sería, ¿con cuál me quieres ayudar? que sería 50 centímetros de todo el perímetro Ya, del área por 28. 50 por 28, No ocupo la calculadora. Es 1400. 1400. Y vamos a escribir para recordar a los compañeros igual que cómo era el calcular toda el área lateral total, era el perímetro de la base, en este caso es un pentágono, ¿verdad? Por la altura del prisma, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo. El 50 es el perímetro de nuestra base, es el perímetro del pentágono. 28 es la altura del prisma, ¿sí? Y 1400 el total. ¿Quién me ayuda con cómo calculamos el área de cada tapa? O sea, es decir, yo quiero calcular estas tomas, solo estas, para ver si nos sale lo mismo. ¿Era 10 por 28 entonces? Excelente, Cada uno. justamente. Entonces es 10 por 28, que eso me da 280. bien, 280. Y luego, ¿qué hago con esos 280? Se multiplica por 5. Se ¿O por cuánto? multiplica por 5, porque son 5 veces. Por 5. Eso. 280 por 5. ¿Y quién me ayuda? Es 1400. Es 1400. Y entonces así comprobamos, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo. Puedo hacerlo de esta manera o centímetros cuadrados. Ya, no me alcanza. Ahí ustedes saben que es cuadrados. ¿Sí? Entonces, de las dos maneras está correcto. ¿Sí? Va a depender de cuál les acomoda más a ustedes. Y ahora sí me estaban pidiendo el área total del prisma, ¿sí? Porque no le pusieron apellido, no me dijeron área basal ni área lateral, me dijeron calcula el área. Entonces, Eso sería 2 de área basal. excelente. 2 Y veces. área basal. Y sumado más el área lateral. Excelente. Y entonces, ¿cuánto sería en números? 2800 centímetros cuadrados. No, porque ¿cuál es el área basal? 170. 1740. Eso, ahí sí. 170. Entonces, 2 por 170 más 1400. 2 por 170 es
340. 340. Bien. Más 1400. ¿Cuánto es? 1740. Excelente. Ahí de nuevo le puse la coma. Ahí sí. 1740 centímetros cuadrados. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Buenísimo. No. Bien. Bien. Entonces, vamos a borrar aquí 1740. Y llegamos entonces al último cálculo de un cuerpo geométrico sin un problema. En la siguiente página son problemas, ¿sí? Entonces, el área de un cilindro se calcula de forma muy similar a lo que hemos estado viendo antes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si se fijan, yo aquí tengo de nuevo el yogur, que es un envase relativamente cilíndrico, y entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que calcular esta tapa, que va a ser la misma que esta tapa, y después si yo corto esto y lo abro, tengo un gran rectángulo. ¿Sí? En este caso no tengo tapas, ¿verdad? Porque es una gran, como es una superficie continua, ¿verdad? Como es redonda, no tengo diferentes tapas, sino que solo tengo un gran rectángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, solo me sirve la forma de calcular el área lateral que veíamos antes. ¿Por qué? Porque este lado de mi gran rectángulo coincide con la altura del cilindro. Y este lado más largo, ¿verdad? Va a coincidir con el perímetro del círculo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, y aquí de nuevo, chiquillos, fórmula. ¿Sí? No, por eso les insisto en que no se preocupe, puede tener las fórmulas en la prueba, úselas, lo importante. Ya después, cuando sean más grandes, se van a dar cuenta que se las van a aprender todas porque de tanto usarlas se van a acordar. ¿Sí? Pero ahora que no estamos practicando tanto, como no nos vemos tanto en el colegio, etcétera, ténganlas al lado. Entonces, vamos a calcular primero el área del círculo. Y el área de un círculo se calcula con la siguiente fórmula. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algo o no? Yo. ¿Sí? Era radio por altura. El radio, usábamos el radio, pero por la altura no todavía. Porque acuérdate que, al igual que en mi prisma, ¿sí? Estamos calculando solo esto. Entonces no necesito preocuparme todavía de la altura, ¿sí? Porque solo me voy a preocupar en esta figura plana, que es el círculo. ¿Ya? Entonces, creo que era esos 15 centímetros por el 3,14. Eso, sí. Justamente, un compañero me lo puso por privado también. El 3,14 es pi. Como yo no tengo en el teclado para escribir esta letra griega, que es como se hace pi, ¿sí? Voy a escribirlo en castellano, pi. Pi. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Esa es el área de un círculo. Pi por el radio al cuadrado. Entonces, pi me dice, considera pi como 3,14. Entonces, pi va a ser 3,14 por el radio. ¿Cuál es el radio de este cilindro?
Perdón. ¿Cuál es el radio del círculo de la base de este cilindro? 15. El 15. 15. Bien. Entonces, cuando yo digo radio al cuadrado, quiere decir que es 15 por 15. ¿Sí? Que yo aquí tecleando tampoco lo puedo hacer, pero al cuadrado acuérdense que es esta potencia. ¿Sí? Entonces yo digo 2 al cuadrado, 7 al cuadrado, 16 al cuadrado. ¿Qué significaba esto? Que en el caso de 2 al cuadrado es 2 por 2. En el caso de 7 al cuadrado es 7 por 7. En el caso de 16 al cuadrado es 16 por 16. ¿Está claro hasta allí? Sí, Sí. Bueno. ¡Ay! Me equivoqué. Ahí. O sea, el 15 se multiplica por el 3,14 al cuadrado, que se multiplica como que es el resultado de la multiplicación del 15 por 3,14. Se tiene que multiplicar así por sí mismo. Una cuestión así, No. ¿no? No, porque por eso puse el paréntesis en el 15, ¿sí? Porque no es que el resultado de 15 por 3,14 eso lo eleve al cuadrado, no. Sino que es que el radio, solo el radio va al cuadrado. Entonces eso es lo primero que tengo que decir, 15 por 15. Y una vez que obtengo 15 por 15, ese resultado lo multiplico por 3,14. O sea, 15 por 15. Ya es 225. 225. Por 225. ¿Cuánto es? Aquí un compañero ya me había contestado por internet. Es 706,5. Ya. Entonces con eso tenemos el área del círculo de la base, ¿verdad? Tenemos el de abajo o el de arriba. Ustedes decían, da igual, ¿sí? Y ahora tenemos que calcular el área de este gran rectángulo, el área lateral. En los cilindros se suele llamar manto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área lateral? Igual que en los prismas que lo calculábamos antes. Vamos a calcular el perímetro del círculo por la altura del prisma. Y aquí, de nuevo, usamos una fórmula. El perímetro del círculo se calcula con una fórmula muy parecida a la anterior, pero es distinta. Perímetro de la circunferencia, perdón. El perímetro de la circunferencia se calcula con la siguiente fórmula, que decimos 2, perdón que ahí, 2 por pi por el radio. ¿Sí? Esa es la fórmula. 2 por pi por radio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a decir 2 por 3,14 por el radio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Buenísimo. Entonces, 2 por 3,14 por el radio. ¿Quién me ayuda? Ah, y ya me lo contestaron. Muy bien. 94,2 nos dice el Davis. Davis debería hablar para todos. Ha tenido casi todo bueno. Ese es el perímetro, es decir, tenemos esto,
¿sí? Esta es como el lado largo de nuestro rectángulo lateral, ¿sí? De nuestro gran rectángulo lateral. Y entonces todo eso lo vamos a multiplicar. Vamos a decir 94,2 por la altura del prisma. ¿Cuál es la altura del prisma? 7,6. 6. 7,6. Muy bien. Entonces, por 7,6. ¿Y cuánto es eso? 706,5. ¿En serio? ¿O no? No A sé, yo ver, no lo vamos. estaba calculando. Yo tampoco. Ah, no creo. No creo que sea eso. 94,2. Ya. Ahí. 94,2 multiplicado por 7,6. Es sin. No, Mira, 7,6. Y ahí sí, 700,92. es 715,92. Como están usando calculadora, sí o sí les voy a pedir los decimales. Y nos faltaba decir centímetros cuadrados y arriba también teníamos que poner centímetros cuadrados. Y ahora entonces calculamos el área total. ¿Cómo calculamos el área total? Yo sé, ¿Mm? creo que es 706,5 centímetros cuadrados ¿Ya? por 2, Bien. o sea, esos 2, más 715,92. Excelente. Y eso se suma y da la cuestión. Excelente. Área total. Entonces, 706,2. Ay, perdón, 705. 706,5 por 2. ¿Cuánto es? 1413. Excelente, 1413. Más 715,92. Ay, lo puse mal. ¿Cuánto es eso? $2.128.092. Bien, pero no es 2 millones, sí es 2.128,92. ¿Sí? Le estaba hablando, señorita, y estaba silenciado. Oh. Entonces, ojo ahí, porque a veces con la calculadora va a depender de qué tipo de calculadoras tienen, que en general las que tienen uso estadounidense, ¿sí? Usan la coma como los miles y los puntos como las comas, en como nosotros lo hacemos. ¿Sí? Lo importante es que ustedes sepan distinguir cuál de las dos usanzas tiene su calculadora. ¿Y la científica que nos dieron en el colegio sirve? Sí, la científica creo que usa el punto como el punto, ¿no? O pongan el punto y vean si es que les pone coma o le pone Sí, punto. Dingrita, el punto porque yo ponía la coma y me salía error. Ah, ya. Sí, creo que en las científicas que tienen ustedes, los miles los ponen con un apóstrofe arriba. ¿Sí? Los marca arriba. Yo ocupo el celu. En el celular generalmente se usa la coma. Bien, Sí. entonces la respuesta aquí estaba marcada la correcta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. 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 Bien, súper bien. Entonces dejamos marcada esa y pasamos a la siguiente. Y aquí son problemas, ¿sí? Que eso ya es Entonces, fácil. Entonces, nos quedan 3 minutos. Entonces, más allá de calcular, quiero que veamos qué hay que hacer. ¿Ya? Entonces, lee el problema y responde. ¿Cuál es la respuesta? Se quieren construir dos tipos de cajas con tapa y con forma de prisma. La caja 1 de 100 centímetros de altura y base rectangular. Entonces,
no sé si ustedes, yo siempre necesito como ir dibujando lo que me dice. Entonces, al menos así yo funciono cuando hago los ejercicios de geometría. Entonces dice, es un prisma de base rectangular. Entonces vamos a hacer un prisma y la base es rectangular. Ustedes lo dibujan más lindo, por supuesto. De 30 por, la base rectangular de 30 por 40. Entonces tengo que ponerle aquí 30, 30, después 40, y me habían dicho de 100 centímetros de altura. Entonces, altura 100. ¿Habrían hecho el mismo dibujo? Sí. No. ¿Sí? Entonces, eso es lo No. importante, que sepan qué es lo que le están diciendo y que identifiquen. Entonces, la caja 2 tiene 80 centímetros de altura, o sea, en lugar de 100 voy a poner 80, y base cuadrada, es decir, va a ser 50 por 50. Y la pregunta es, ¿qué tipo de caja resulta más conveniente para ahorrar material? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular el área de ambos prismas y ver con cuál se ahorran material. Entonces, les está preguntando por el prisma con más área o con menos área. Con menos. Con menos. Porque como te están preguntando con cuál te ahorras material, tienes que ver cuál es el que tiene menos La área. menor cantidad. Bien. Después, pregunta 2. Esta es de suficiencia de datos. En base al mismo problema anterior, se los vuelvo a escribir. ¿Cuáles son los datos suficientes? Las dimensiones de la caja 1, las dimensiones de la caja 2, el volumen de las cajas 1 y 2 o las dimensiones de las cajas 1 y 2. Ahora ustedes tienen que pensar, ¿cuáles fueron los datos que necesité para resolver el problema? Y por último, un maestro pinta la superficie lateral de un estanque cilíndrico. ¿Sí? Y les dan de 20 metros de diámetro y 15